cada uno de ustedes. Buenos días a todos los que están acá, a todos los que van a estar entrando al ratito. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes que se encuentran acá virtualmente en esta mañana, en este servicio de madrugada, de donde quiera que estén sintonizándose en esta mañana, ya sea de aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, Latinoamérica, México. Un gran bienvenida a cada uno de ustedes, amén. Tanto por los que están aquí, los que van a entrar primeramente Dios, y también los que por una razón u otra no pueden estar con nosotros en esta mañana, amén. Agradezco al Señor Jesucristo que me está dando la oportunidad en esta mañana de compartir la palabra con ustedes. Es una bendición cada vez que tengo la oportunidad de dar un mensaje. Le agradezco mucho a cada uno de ustedes, y primeramente Dios, tanto en la palabra, en las alabanzas, en las oraciones, nos vamos a gozar en esta mañana, amén. Entonces, así de esa manera les voy a pedir que por favor, si tienen la oportunidad, agarren su Biblia, y si no, ahí nomás estén escuchando, amén. Voy a empezar este mensaje. Hoy nos vamos a estar basando en el libro de Hebreos. Vamos a estar en el libro de Hebreos, en el capítulo número 2 y sus versículos 5 en adelante, es donde vamos a comenzar en esta mañana. Amén. Voy a dar un momentito más porque miro que están entrando unas personas poquito a poco. Pero los que ya están acá ya saben que vamos a estar en ese pasaje. Amén. Hebreos capítulo 2, el versículo 5 en adelante. Amén. Y al momentito más voy a leer la escritura. Voy a dar el título ahorita. El título de hoy se llama La humanidad de Jesucristo. Hoy se llama el tema La humanidad de Jesucristo. Y pues bueno, vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo. Pero antes vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Padre Celestial, en esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, y de levantarnos hoy en esta mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos este mañana donde nos podemos reunir, Señor Jesucristo, después que nos hayas dado un nuevo día, Señor Jesucristo, donde pudimos abrir nuestros ojos, respirar, Señor Jesucristo, en esta mañana, que la verdad es un regalo tuyo, Señor Jesucristo. Gracias por este regalo de la vida que nos has dado, Padre Celestial. Gracias porque solamente por tu misericordia pudimos despertar en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que van a estar haciendo sus quehaceres el día de hoy. Bendícelos a donde quiera que vayan, Padre, para que todo lo que haga sea prosperado por usted, Señor Padre. Gracias. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar leyendo la escritura que dice acá. Hebreos capítulo 2, el versículo 5 en adelante dice de la siguiente manera. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de cuál estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nadie dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Versículo 9 dice acá, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia
de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Y bueno, aquí vamos a comenzar en esta mañana. Hermano y hermana, hoy y en esta mañana voy a estar dando un mensaje acerca de la humanidad de Jesucristo, el aspecto humano del Señor Jesucristo. Es muy importante saber que hubo un periodo de tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vino vino a esta tierra en su forma humano. En esos 33 años de vida que él tuvo ese aspecto de un ser humano, siendo Dios, pero en forma de ser humano. Y es importante de saber por qué, cuál fue el propósito por lo cual él vino a esta tierra en forma humano. No fue coincidencia ni fue casualidad que vino en forma humano. No fue tampoco porque simplemente quiso hacerlo. Hermano y hermana, si él vino en forma de ser humano, él tuvo el mismo proceso en que él nació, él vivió y murió. Él tuvo ese proceso, claro, después de que murió resucitó, y ahí es cuando vimos que entra el aspecto divino que él tiene. Pero hablando, él tuvo su forma humana aquí en la tierra. Es muy importante saber que Dios tuvo un propósito, así como él tiene un propósito tras de todo. Él tiene un propósito en todo lo que él hace, y aún en la forma que él vino, eso tuvo un propósito también. El propósito, hermano, hermana, es que tiene mucho que ver con nuestra salvación. Tiene mucho que ver cómo Él nos dio la victoria sobre las cadenas del pecado. Tiene mucho que ver ahí, y eso es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Vemos acá que él empieza en la escritura, aquí en el libro de los Hebreos, el escritor empieza hablando de cómo el ser humano, muchas veces, este es un pasaje muy conocido de qué es el hombre para que te acuerdes de él, o hijo del hombre para que le visites. Vemos que el ser humano en la gran en el universo y todo es bien pequeño en comparación. El ser humano es pequeño, el ser humano es insignificante, nuestra forma humano, la verdad que es bien frágil, es bien débil. Un día estamos y otro día ya no. Nosotros somos pequeños. Para que Dios se recuerde de nosotros, para que Él nos visite, ¿quién somos nosotros? No somos en verdad nada grande, nada poderoso. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él todavía tiene compasión y misericordia sobre nosotros, aún en este estado de cuerpo que es corrompible, en este estado de cuerpo que es débil, que esta forma de cuerpo que es pasadero. Con cualquier cosa nos podemos ir de esta tierra o ceder de existir en esta tierra. Y ahora, ¿por qué menciona esto el escritor acá? Para empezar, el forma de ser humano, como les digo, es algo frágil, es algo pasadero. Y vamos a ver al ratito cómo esto aplica al mensaje del día de hoy. En el versículo 7 y 8, vemos acá que todo lo que está aquí en esta tierra, el Señor Jesucristo nuestro Dios sujetó todo lo que está en esta tierra a nosotros. Esta tierra que Él ha dejado para nosotros es para que nosotros vivamos en ella, y lo hemos sujetado de cierta manera. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo está hablando tanto de la debilidad del ser humano, pero también como el Señor Jesucristo, Él no ha dado esta tierra a los ángeles,
sino ha dado esta tierra al ser humano. Es algo muy importante de saber de que a quién el Señor Jesucristo le dio esa autoridad de sujetar la tierra. Vemos que no fue a los ángeles y vemos que en el futuro también que no va a ser para los ángeles tampoco, como dice en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Entonces, vemos acá, hermano y hermana, que el escritor está hablando del ser humano y su relación con esta tierra. Y eso prepara la mesa para el versículo 9. Vemos que eso prepara el mensaje para el versículo 9. ¿Por qué? El Señor Jesucristo fácilmente pudo haber venido a esta forma, a esta tierra en su forma divina, en su forma celestial, en su forma, en otras palabras, de Dios. Claro, cuando Él vino a esta tierra, quiero ser claro, Él es Dios. Aún en su forma humana, Él era Dios y Él sigue siendo Dios. Lo que me estoy refiriendo es de que, ¿por qué no vino como un ser divino? ¿Por qué vino a esta tierra siendo como nosotros? Carne, hueso, nervio y todo aquello. Hubo un propósito por todo eso. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo tuvo que hacerlo de esta manera. No porque alguien lo obligara, sino porque era lo que Él había establecido como lo más apropiado, lo más correcto para nuestra salvación y para nuestra liberación de todo pecado. Él, como vamos a ver en el día de hoy y primeramente Dios en el futuro cuando tenga otra oportunidad, Él quiso dar un ejemplo para todo ser humano. ¿Y de qué manera pudo dar el mejor ejemplo posible? Él quería dar un ejemplo de que cada uno de nosotros que somos seres humanos podríamos ver que nuestro Dios, siendo ser humano, sí pudo salir adelante. Siendo ser humano, Él pudo no solamente enseñar ciertas cosas, sino también vivir ciertas cosas. Que siendo ser humano, el Señor Jesucristo pudo vencer ciertas tentaciones y salir adelante. Ahora lo que vemos acá, en el versículo 6, el Señor Jesucristo vino en forma de hombre. En esa misma forma que es insignificante, en esa misma forma que es carne, hueso y nervio, que es débil, el Señor Jesucristo vino. En esa forma que sangra, en esa forma que puede terminar el cuerpo moreteado por un golpe, en esa forma el Señor Jesucristo vino. Nosotros somos pequeños, nosotros somos carne, hueso, pero el Señor Jesucristo, es increíble saber que Él vino a esa tierra y Él siendo Dios, de cierta forma bajó su forma para que nosotros tuviéramos un ejemplo en Él de lo que es posible. De que tuviéramos nosotros un ejemplo de, claro, nuestro Dios, pero en la forma de ser humano, que Él pudo hacer todo lo que Él hizo. Y no estoy diciendo, claro, que vamos a hacer las cosas que Él hizo, no, pero estoy hablando de cómo Él nos enseñó a vivir. Y Él nos enseñó a nosotros en su forma humana. En esa misma forma que es pequeña, Él vino a hacerlo. No tenía propósito de venir en forma celestial porque, como dice la Biblia, esta tierra no es de los ángeles, es de los seres humanos. Por eso Él vino en forma de un ser humano. Y pues bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles,
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermano y hermana, si el Señor Jesucristo hubiera venido en una forma totalmente celestial, yo me pongo a pensar, si Él hubiera hecho eso, claro, Él podría haber hecho el mismo efecto, pero no hubiera el mismo ejemplo. Sería algo para nosotros difícil de tener un concepto en nuestra mente. Muchas veces cuando uno se va arrimando y acercando y más que todo aprendiendo de nuestro Dios, el Nuevo Testamento ayuda mucho con eso, especialmente los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios, me estoy refiriendo a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan, nos dan esas historias de la vida de la vida de Jesucristo y todo lo que Él hizo durante su tiempo en esta tierra. ¿Por qué es tan importante todo eso? Porque a través de todas las historias que leemos en los evangelios, tenemos un ejemplo que podemos visualizar, tener un concepto, una imagen mental en nuestra mente. No estoy diciendo que el resto de la Biblia no nos da eso, pero si vemos el Antiguo Testamento, vemos más que todo su aspecto divino. Y no estoy diciendo que, claro, no se puede entender eso, pero los evangelios nos dan ese ejemplo visible, nos dan historias de cómo Él interactuó con las demás personas, cómo Él tuvo compasión en esa forma humana, cómo Él tuvo misericordia, cómo Él tuvo sabiduría en esa forma humana, cómo Él sanaba, cómo Él restauraba, cómo Él reprendía la maldad en esa forma humana. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia bonita de cuando lean los evangelios, pueden ver cómo Él interactuaba con las personas necesitadas, con las personas quebrantadas, con las personas enfermas, con las personas que estaban tristes, deprimidas, estaban perdidos en su vida. Vemos esas interacciones tan bonitas. Y lo bonito que era aparentemente algo de humano y humano, pero era Dios en forma humana con los otros seres humanos que estaban ahí. Por eso es tan bonito saber de que sí, me pongo a pensar esas historias que vemos en el Evangelio, si Él hubiera estado en forma de un ser divino, claro, Él pudo haber hecho lo mismo, hermano y hermana. Él pudo haber hecho todo lo que Él hizo en forma humana, pero no. Él se bajó, Él se humilló, Él se hizo como nosotros, a los que Él quería salvar, a los que Él quería dar salvación. Se bajó a nuestro nivel y vamos a ver por qué Él hizo eso. Claro, Él nunca perdió su poder divino, pero Él se bajó a nosotros para que nosotros tuviéramos un ejemplo en Él y que podríamos de cierta manera tener esa conexión con nuestro Creador. Amén. Vamos a ir avanzando. ¿Qué dice lo demás de este versículo? Por un tiempo se hizo menor que a los ángeles y fue coronado de gloria y de honra. ¿Pero por qué? Ahí dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos aquí algo muy bonito. Él sufrió muerte. Nuestro Señor Jesucristo sufrió muerte. Como le digo, su vida reflejó la experiencia humana, para que nadie podría decir de que Él no entiende
lo que significa ser humano. Vamos a estar viendo ahí en otro pasaje más adelante eso. Porque si Él hubiera venido en su forma de ser humano, ¿qué conexión tuviera Él con nuestras experiencias? El Señor Jesucristo sufrió mucho. Y una gran parte de la experiencia humana es el sufrimiento. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros que estamos acá hemos sufrido o estamos sufriendo tal vez en una forma o en otra. Es evidente, sin que nadie sepa, nosotros mismos sabemos en qué áreas sufrimos o hemos sufrido. Y Dios entiende eso. Y claro, Él lo podría entender. Aun si Él nunca hubiera venido a esta tierra, Él puede entender, tiene la capacidad para entender todo. Él podría entender lo que es sufrimiento, pero no. Él vino a esta tierra, hermano y hermana, para que en su forma humana Él también podría experimentar lo que era sufrimiento. ¿Por qué es importante de saber la humanidad de Jesucristo? Porque ahí es donde nos vamos enterando y entendiendo cómo Él nos entiende mucho mejor de lo que nosotros a veces pensamos o que creemos. El Señor Jesucristo entendió sufrimiento, entiende sufrimiento porque Él pasó sufrimiento en el mismo cuerpo que nosotros ahorita tenemos, hermano y hermana. Él sufrió hambre, no tenía lugar donde dormir muchas veces. Ella, como podemos ver al fin de su vida, murió de una manera terrible, murió de una manera crucificada. Él sufrió y experimentó esa muerte. Y vemos acá que Él sufrió esa muerte. Y como dice la última parte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, en otras maneras, Él probó de la muerte. Él murió por todos. En su forma divina, se me hace difícil entender cómo Él hubiera hecho eso. Fíjate que la muerte también es parte de la experiencia humana, que nadie quiere experimentar. ¿Qué significa ser humano? Un ser humano vive y después muere. Es parte de la experiencia humana. Es la parte más difícil, pero aún el Señor Jesucristo compartió de las experiencias difíciles de lo que significa ser humano. Porque aun cuando nosotros estamos orando por peticiones que literalmente a veces son entre vida y muerte, o sabemos de situaciones, el Señor Jesucristo entiende eso. ¿Por qué? Porque Él estuvo en esa situación. Ahora vemos por qué poco a poco, espero hermano y hermana, que tanto yo y ustedes podemos ver que por qué es tan importante de saber esa parte de la humanidad del Señor Jesucristo. Él probó la muerte por todos. Él tuvo parte de esa muerte para cada uno de nosotros. Vamos a ir avanzando al versículo número 10, hermano y hermana. Dice acá, en Hebreos capítulo 2, el versículo número 10. ¿Qué dice acá? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Vemos acá que Él trajo muchos hijos y hijas a la gloria. Él trajo a muchos de nosotros a la gloria. Pero fíjate que aquí es el versículo que explica que era conveniente, como dice aquí la palabra, convenía o era lo más apropiado
que Él perfeccionara la salvación de nosotros. Él es el autor de la salvación, pero ¿cómo fue que lo perfeccionó? ¿Cómo fue que, siendo el autor, lo escribió tan perfectamente? A través de su muerte, a través de su experiencia de su humanidad. Y como vamos a ver de aquí en adelante, mucha de su experiencia de su humanidad es y más que todo el sufrimiento es el énfasis que hace la palabra acerca de su humanidad. Dice aquí la palabra que fue lo más conveniente, lo que más convenía en esta situación. Él lo hizo perfecto. Hermano y hermana, Él pudo haber vino a esta tierra de su forma divina, como repito. Pero aquí la Biblia lo hace bien claro. Cuando la Biblia dice que el plan de salvación fue perfeccionado a través de su sacrificio y su muerte. ¿Por qué? Porque alguien tenía que morir por nuestros pecados. Alguien tenía que hacer ese sacrificio por nuestros pecados. Alguien tuvo que haber venido a esta tierra y morir para que cada uno de nuestros pecados fueran perdonados. ¿Por qué? El pecado entró a esta tierra por las acciones de los seres humanos, refiriendo a Adán y a Eva. Y la única forma, que lo más apropiado era que a través de otro ser humano, que el pecado fuera perdonado. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo, claro, Él es Dios. Y cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario, no fue en forma, o sea, Él no fue un ser humano regular, no. Era Dios en forma de ser humano. Pero repito, ¿por qué lo hizo? Porque el pecado entró a la tierra por el ser humano. Y el Señor Jesucristo, Él quiso que el pecado fuera derrotado por Él en esa misma forma en que el pecado entró a esa tierra muchos años antes. Era lo más apropiado. ¿Por qué? Porque de cierta forma no podía morir un ser celestial para un ser humano. El Señor Jesucristo es un perfeccionista tan grande, perfecto en todo lo que Él hace, que Él quería un sacrificio que era el equivalente. Si entró el pecado a la tierra por un ser humano, iba a salir o ser derrotado el pecado por un ser humano, pero no un ser humano como común y corriente, sino cuando el Señor Jesucristo vino como nuestro Dios y Salvador en este cuerpo que nosotros tenemos. Vemos que el Señor Jesucristo, sus planes son perfectos y todo tiene un propósito. Vemos que el Antiguo Testamento habla mucho de que iba a venir un Salvador, que iba a haber un Salvador en esta tierra, que iba a venir, que el Mesías iba a venir, y el Señor Jesucristo perfeccionó cada profecía acerca de Él también. Es bonito saber de cómo Dios, Él planea y ejecuta cada una de estas cosas. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir al versículo número 11. ¿Qué dice acá? Hebreos capítulo 2, el versículo 11 en adelante. ¿Qué dice acá? Porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Dice versículo 13, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios
me dio. Yo aquí miro algo muy bonito. Aquí el Señor Jesucristo nos da a entender del que nos hace santo a nosotros y que nos purifica, somos de la misma familia, en otras palabras. Como dice ahí que de uno son todos. En otras palabras, quiere decir que somos una familia a través de cuando el Señor Jesucristo nos llama sus hijos. Pero también aquí dice en el versículo 12 que Él nos declara hermanos en tu nombre. Yo aquí miro algo bonito, hermano y hermana. Yo miro en esas escrituras que el Señor Jesucristo entiende ese concepto de familia. Ese concepto de familia es muy hermoso, pero es algo que el Señor Jesucristo pudo experimentar y entender, porque nos llamó, pónganse a pensar, a los que Él vivían en su tiempo, los que vivió en ese tiempo, Él les llamó sus hermanos. Él les llamó sus hermanos. Lo que son hermanos es algo, un concepto humano. Él vino a esta tierra, y cuando Él vino a esta tierra en su forma humana, yo creo que lo hizo de esa forma para que nosotros pudiéramos, o en aquel tiempo, tener esa visualización de lo que ellos podían ver a Jesucristo como su hermano. Podían visualizar de que el Señor Jesucristo era su hermano. Porque de cierta manera somos parte de la familia de Jesucristo. Cada uno de nosotros que somos hechos salvos, somos parte de esa familia que el Señor Jesucristo a través de la adopción nos ha traído a su familia, por decir. Pero familia es un concepto humano. Pónganse a pensar, ¿qué es parte de la experiencia humana? Parte de la experiencia humana es familia. La familia es una gran parte de nuestra experiencia en esta tierra. Y el Señor Jesucristo, Él vino a esta tierra. Y si analizamos la Escritura, Él sí tuvo hermanos y hermanas literalmente de carne también. Pero vemos que en su forma humana, cuando Él vino a esta tierra, Él pudo dar a entender de que Él compartió parte de esa hermandad, como dice la Escritura acá. Que Él compartió en ese concepto. ¿Por qué el Señor Jesucristo? ¿Por qué podemos decir que somos parte de su cuerpo, parte de esa familia? Y vemos también el concepto de cómo nosotros somos hijos de Él. Claro, hijos espirituales. Pero vemos que ese concepto también de hijos es algo que también humanamente se hace. Pero claro, lo que nosotros, el Señor Jesucristo nos adoptó a nosotros espiritualmente. Vamos a seguir leyendo para que las escrituras que vienen a ratito dan más contexto a todo esto. Vamos a ir al versículo número 14. ¿Qué dice acá? Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Dice de la siguiente manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio
de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí vemos algo. Dice acá como los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó en lo mismo. En la versión en inglés, yo estaba también estudiando que eso quiere decir que él compartió de su humanidad para que a través de su muerte él podía quebrar todo poder del que tenía poder sobre la muerte. Aquí la Biblia claramente está diciendo que él compartió de nuestra humanidad para poder quebrar el poder del que tenía poder sobre la muerte, que el Señor Jesucristo la reprenda, es el diablo. Pero aquí vemos algo poderoso. Aquí vemos algo muy, muy bonito. Vemos que el Señor Jesucristo, Él participó de su forma humana, porque esa era la manera que Él iba a destruir las cadenas del pecado. Él compartió de esa forma humana. Él compartió en ese aspecto de la humanidad para que él, hermano y hermana, podría hacer ese sacrificio que era tan necesario para librar a cada uno de nosotros. O sea, una parte tan grande de esto es que él tenía que destruir a la muerte. Él tenía que destruir a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte en ese tiempo y hasta el día de hoy sigue siendo la parte más aterrorizante de la experiencia del ser humano. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que vamos a analizar otro día, de cómo el Señor Jesucristo era perfecto. Él murió sin pecado. Él era muy diferente a que cualquiera de nosotros, que Él murió sin pecado, claro, resucitó después, pero Él fue a la cruz y Él no tuvo ningún pecado, era el sacrificio perfecto. Pero bueno, regreso al punto de todo esto. La muerte es algo que nos aterroriza a todos. Y por eso la Biblia habla de que el enemigo tenía poder para usar la muerte como una arma para aterrorizar y esclavizar a todo ser humano. Aquí dice el versículo 15 claramente que el Señor Jesucristo libró a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte es algo esclavizante y el enemigo lo usaba como una arma para destruir al ser humano, para derrotar al ser humano. Pero vemos que el Señor Jesucristo, ¿y qué tiene que ver esto con su forma humana? Uno puede decir, está preguntando. Él tenía que derrotar a la muerte, la parte más aterrorizante de ser humano. ¿Y cómo fue que lo hizo? Él venció a la muerte a través de muriendo. A través de la muerte, Él venció a la muerte. ¿Por qué? Porque es ahí en la muerte donde Él llevó nuestros pecados de toda la humanidad con Él. Pero ahí es cuando entró su aspecto divino. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Él resucitó al tercer día, ahí es cuando Él ya demostró su autoridad sobre la muerte. Ahí fue cuando Él derrotó
a la muerte. Ahí es cuando Él demostró que aún la muerte no puede detener a nuestro Dios. Ahí es donde Él demostró que a la muerte no puede vencer a nuestro Dios, que la muerte no tiene poder sobre nuestro Dios. Si nos ponemos a pensar, hermano y hermana, el trabajo, la mayoría del trabajo que el Señor Jesucristo hizo fue en esta forma de cuerpo humano, fue la forma con que Él llevó todo el pecado de nosotros con Él en esa cruz. Él experimentó en eso, en su muerte, Él dio ese sacrificio necesario que solamente en forma humana Él lo pudo hacer. Claro, no me refiero que no lo pudo hacer en otra forma, pero era la forma en que nosotros nos podemos constantemente referir a eso. Fíjate que algo que se habla tanto, la muerte del Señor Jesucristo, es una acción que pasó cuando Él estaba en este cuerpo. Claro, hay momentos tan hermosos en la Biblia donde habla del poder de Dios en su forma divina, pero ¿cuál es el momento definitivo de lo cual casi la mayoría de los cristianos y las cristianas hablamos? ¿Cuál es ese momento definitivo de lo cual el cristianismo habla como el momento definitivo? Todo eso pasó cuando Jesucristo llevó en ese cuerpo de carne, de sangre y de nervio, cuando llevó todo ese pecado en su forma de cuerpo, fue llevado a la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo nos permite, en su humanidad permitió que nosotros pudiéramos tener esa, y especialmente los que vieron eso, pero también nosotros que leemos y podemos tener esa imagen mental en nuestra mente, de ver cómo el Señor Jesucristo cargó nuestros pecados. Y vemos que al tercer día Él resucitó. Ahí es cuando vemos que su poder divino, se manifestó ahí. Y lo bonito es que es cuando ahí resucita, que Él empieza a demostrar más de sus aspectos divinos. Pero aún así, hermano y hermana, Él resucitó, claro, ya manifestando muchas más de sus poderes divinas, pero aún hubo un tiempecito antes de que Él partiera de esta tierra, no estoy hablando de muerte, sino que Él ascendiera a los cielos. Hubo momentitos donde todos los que lo vieron después todavía lo pudieron ver de cierta forma, en cuerpo humano una vez más. Yo creo que todo esto es difícil, es importante de entender de por qué el Señor Jesucristo hizo todo lo que Él hizo. Hermano y hermana, Dios tiene un propósito tras todo lo que Él hace. Y en cada acción que Él hizo, es bonito de saber por qué lo hizo, cómo lo hizo. Espero primeramente Dios de seguir explicando este tema en las oportunidades que primeramente Dios tendré con cada uno de ustedes. Pero es bonito de saber de que nuestro Dios es tan perfecto y a veces nosotros no logramos captar todos sus propósitos y cada uno de sus acciones. A veces tal vez tomamos las cosas, y me incluyo a mí mismo, porque, bueno, porque así son o porque Él quiso. Pero vemos en cada detalle cómo el Señor Jesucristo, Él realmente es un autor perfecto de todo lo que Él hace. Y en cada detalle podemos ver su gloria. Amén. Así que cedo mi tiempo aquí. Y primeramente Dios, continuaré con este tema en el futuro. Paz de Jesucristo a todos. Peace of Jesus Christ to all. Les veré al ratito cuando hago el tiempo de oración. Bendiciones.